Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Festival Internacional de Cine de Morelia. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y de estar para esta masterclass con el gran maestro Peter Greenaway. Welcome. Quiero dar un agradecimiento muy especial a ARCA, quien nos ayudó a presentar esta conferencia magistral, y también al British Council de México, quien tiene una variedad de actividades en el festival por el año dual México-Reino Unido. Así que muchas gracias a todos por su apoyo, bienvenidos, y le cedo el micrófono a Jesse Lerner, quien nos va a dar unas palabras sobre este gran maestro del cine. Bienvenidos. Gracias, Paula. Gracias. Ese es un gran honor para el Festival Internacional de Cine de Morelia tener acá con nosotros el gran maestro de cine Peter Greenaway. Anoche, tal vez algunos de ustedes estaban ahí en la Cinépolis, enfrente de nosotros, o otro lado de la calle, viendo su película sobre Eisenstein en Guanajuato, el estreno mexicano. Y supongo que varios de ustedes han visto sus trabajos anteriores, ¿no? Desde sus cortometrajes experimentales tempranos, Walk Through H, y sus largos, así muy insólitos, The Cook, Thief, Her Wife and Her Lover, y también sus trabajos más recientes que entran en un diálogo con pintura europea. Pero la película que vimos anoche sobre Eisenstein y su estancia en Guanajuato es un trabajo súper interesante, y creo que Peter nos va a platicar un poco sobre el proceso de pensamiento y desarrollo del proyecto y su propio proyecto actual, una trilogía sobre Eisenstein y 3 fases de su viaje a Europa, a los Estados Unidos y luego a México. Lo que vimos anoche es una parte de una trilogía que sigue en proceso. Pues sin decir más, pues agradecer a Peter Greenaway por su presencia, y él tiene armado ya una presentación, entonces me voy. Okay, thank you. I think I heard my mic. Okay. Yes. Okay. Daniela Michel también tiene algunas palabras que... Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias al maestro Greenaway por haber venido a Morelia a presentar esta película Eisenstein en Guanajuato. Sabemos que tiene una presentación extraordinaria, nos da mucho gusto que la comparta con nosotros, le agradecemos muchísimo y sabemos que esperemos que quiera continuar en su recorrido por este México que es tan rico para la imaginación. Muchas gracias, maestro. Y pido un aplauso también para él, por favor. Gracias. Okay, hello. Pues muy bien. Peter Greenaway. Saludos a todos. Aquí les habla Peter Greenaway. Hay muchas formas en las que pienso que podríamos ocuparnos los próximos 90 minutos hablando en particular de Eisenstein. Ciertamente es una cosa relevante para la película. ¿Ya lo vieron? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Bueno, pues espero que haya la oportunidad de volverla a ver, porque es mucho más fácil y mucho más valioso imaginarse que conocen la película y que puedo hablar de ella con un poco más de autoridad. Pero creo que vamos a empezar con el título. Hay una forma que Eisenstein en Guanajuato ya sugiere de por sí un choque de culturas. Eisenstein es una palabra alemana y hay, creo, suficiente conocimiento para considerarlo dentro del contexto de la Rusia soviética. Y Guanajuato también podría ser en España, quizá por el nombre, pero es relativo a una cultura latina y a México.
Y quisiera yo darles un poco de antecedentes, sin hacerlo muy elaborado, pero mi interés particular en Eisenstein es de ya mucho tiempo atrás. Yo lo descubrí casi por accidente y lo consideré como un acontecimiento muy personal. Cuando se tienen estos descubrimientos personales, debía haber yo tenido unos 17 años y estaba yo en la adolescencia curiosa y estaba viendo un cine en el este de Londres y no entendía muy bien esta cuestión de programación. Y este cine tenía reputación de pasar películas de pornografía suave. Pasaban películas como de Ingmar Bergman y ustedes saben que cuando se habla de Ingmar Bergman hay garantía de ver una mujer desnuda. Entonces yo iba a ese cine muy frecuentemente, pero un fin de semana pasaron una temporada de Eisenstein y la primera que vi fue Huelga, que es una película extraordinaria que hizo Eisenstein cuando tenía 26 años sin haber tenido ninguna experiencia cinematográfica, además del material de proyección que organizó en asociación con el teatro de propaganda soviético de por allá de 1922. Pues cuando yo estaba en Londres, pregunté sobre Eisenstein y me decían, ¿Eisenstein? Más bien Einstein. Entonces, yo creo que eso mostraba el nivel de ignorancia que existía sobre Einstein. Y en aquel momento, pues, eran fines de los años 60, estábamos en una posición en donde podíamos entrar. No estamos en una posición tan fácil como estamos ahora de conocer la historia del cine. En aquel entonces no era como hoy que se puede acceder a ella con tan solo apretar un botón. En aquel momento no era tan fácil llegar a las historias oscuras, pero bueno, ahí empecé a tener interés en Eisenstein y en otras formas de cine. Y me senté en una biblioteca y me puse a hacer muchísima investigación y a lo largo de mi carrera he ido agregando información. Como todos ustedes saben, Eisenstein era un gran escritor de teatro y mucho de ese material ni siquiera se ha publicado en ruso. Olvídense si ya que se haya traducido al inglés o al español. Y después supongo principalmente que porque mis películas estaban siendo invitadas cada vez más a festivales de cine por todo el mundo. Empecé a visitar todos los lugares a los que había ido Eisenstein. Creo que he ido como 4 veces a la biblioteca maravillosa que tiene en Moscú, que tiene su propia taxonomía que no todo el mundo, o que casi nadie más bien puede entender. No hay una organización de libros por autor ni por color de la portada. O sea, Mickey Mouse y la Biblia están muy contentos ahí, uno junto al otro. Y hay otro tipo de excentricidades y la mayoría de estos libros tienen muchos pedacitos de papel que tienen notitas anotadas en ellos y que habla sobre sus apuntes. Entonces, bueno, yo no puedo entender el ruso escrito, así que necesitaría poder entender, para entender lo que dice necesitaría de un traductor. Pero bueno, tengo una fascinación por este hombre y yo creo que mi primera emoción fue que yo era un inglés acostumbrado al cine estadounidense que vivía en los años 60 y 70 en Londres y de repente llega este hombre ruso que trae una corriente cinematográfica que no conocía, y lo que más me afectó, lo que más me impresionó era su seriedad. Era cine en serio. Por otro lado, Lenin estaba completamente convencido, considerando que el 90% de la población era analfabeta. La idea de darle prioridad a la propaganda soviética podía ser organizada a través del cine. Y
era cierto que iban a darle prioridad al cine soviético como herramienta educativa para lograr estos fines. Y yo creo que en Huelga hay más disparos por minuto que en cualquier otra película del mundo. Si se hace una comparación donde los intentos estadounidenses de tratar la historia en el nacimiento de una nación de Griffith, la velocidad y la elegancia de edición, y la edición es de suma importancia. Edición es uno de los temas que voy a mencionar como algo muy importante en los próximos minutos. Es muy sorprendente, pero los estadounidenses entendieron muy bien la gran cantidad de violencia política, considerando el amotinamiento en el buque, y esto asustó muchísimo a los estadounidenses, pero si te da comezón, pues hay que rascarle. Y había mucha gente en Hollywood, incluyendo a Charles Chaplin, que ciertamente había pronunciado su afiliación y actividad comunista, y así como otros intelectuales de la costa oriental de los Estados Unidos, que también se veían muy emocionados y sentían mucha afinidad de este cine tan boyante que estaba ocurriendo en Moscú y en San Petersburgo. Así que Paramount Pictures, dirigida entonces por Douglas Fairbanks y Charlie Chaplin y Mary Pickford, crearon esta situación de enviar a varios personajes de Hollywood a Moscú para que entrevistaran personalmente a Eisenstein, con la idea de traerlo a Hollywood posiblemente para hacer una película que ellos se imaginaron tendría la misma seriedad y el mismo sentido de identidad y de poder que estaba presente en la película Huelga y después en Battleship of Templeton, o el buque de guerra de Templeton. Y en 1929 pues se hablaba mucho del cine sonoro, porque no había cine sonoro en Rusia en aquel entonces, y había interés en Europa, en lugares como Berlín, en donde fueron a aprender acerca del cine sonoro, y Alexandrov y Tise nunca regresaron de Hollywood. Pero creo que antes de todo este comportamiento excéntrico de Stalin, donde cambió sus opiniones de todo cada semana, pues entonces hizo el acuerdo de que estos tres mosqueteros, Alexandrov, Protov, y que era el realizador cinematográfico más querido de Stalin, y Eisenstein, también hicieron el arreglo para que estos tres mosqueteros se fueran. Les dieron un traje azul y nada más, y estaban siempre muy hambrientos y tenían que vivir. Y entonces, a donde quiera que fueran, iban a todas las fiestas a las que podían para tratar de comer y beber todo lo que pudieran, porque no les estaban dando ningún estipendio por los jefes rusos allá en su país. Entonces, yo creo que guiados por Eisenstein tenían esta prisa de llegar a Hollywood, y el viaje les llevó unos 7 meses y medio desde Moscú hasta Hollywood. Y se detuvieron en diversos lugares y conocieron a muchísima gente. Una de las cosas que ocurrieron de manera lateral a este proyecto de Eisenstein es que me impresionó muchísimo todas las figuras políticas y culturales que Eisenstein había conocido en este viaje tan largo desde Moscú hasta Hollywood. Y vamos a hacer varias películas de 100 cortometrajes que eran que serían de gran interés para verlos. Pero bueno, conoció a mucha gente, conoció a Gertrude Stein, conoció a Buñuel, conoció a Dalí, conoció a Picasso, a Einstein, a Freud. Y la lista sigue y sigue y sigue, a Leger, a Cocteau, a Stravinsky, y a
muchísimas figuras políticas y culturales iluminadas de los siglos como una manera de apoteosis en los años 30 que al final nos llevó hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero esta serie se va a llamar Los Saludos de Einstein, porque saludar de mano a un hombre o a una mujer no necesariamente significa gran intimidad, pero sé que mucha de esta gente era como buitres culturales y querían saludar de mano a este grandioso hombre. Pero sí queda registrado que cuando conoció a Gertrude Stein en París, se bebieron 2 botellas de champaña y se pasaron como 5 horas platicando. Debo decir que Einstein estaba muy fascinado con el lesbianismo de Gertrude Stein. Yo creo que ya había un deseo que se quería liberar de estas restricciones que tenía por vivir en Rusia. Tenía una gran curiosidad sexual y necesitaba en todo momento maneras de expresar satisfacer esta curiosidad. Y con esta doctora en particular podía encontrar ello. Yo durante mi carrera me he apartado un poco de la noción o del concepto de cine sobre el cine, porque siempre me parece que es demasiado incestuoso, me llega demasiado a la médula. También debo confesar que yo sentía que como director de cine mucho se vería revelado de mí acerca de cuando se hiciera yo una película sobre realizadores cinematográficos. He hecho películas sobre Rembrandt, hice una ópera sobre Vermeer, etcétera, etcétera. Pero me voy acercando cada vez más. Sin embargo, a la posibilidad de hacer una película sobre un realizador cinematógrafo. Entonces, yo creo que hubiera sido una gran prioridad hacerlo. Quisiera yo tomar la historia desde un punto de vista distinto. Entonces tomé una obra que se llamaba 100 obras para representar al mundo. Lo presenté en Guanajuato, en México, en Bellas Artes, y también lo mandé al sur y la mostramos en Sao Paulo y en San Francisco. Pero descubrí a este extraordinario pueblo de Minas de Plata. Sé que muchos de ustedes, el público, lo conocen. No es una ciudad grandiosa, no es comparable a esta, por ejemplo, pero sí era compacta y tenía tantos insumos coloniales que hace que las poblaciones hispánicas de la época colonial quisieran asentarse ahí. Al momento que llegué también vimos tantas flores que estaban creciendo, que para nosotros los europeos es muy raro verlo. Y no sé si esta máxima sobre la limpieza de primavera, pero muchas de las casas parecían haber estado recién pintadas. Entonces había muchísimo color y esto me emocionó mucho. Y recuerdo que la primera vez que fui ahí me percaté de que quizá habría la oportunidad de poder hacer un documental reconociendo que Einstein había venido a México y que estaba tratando de hacer una película que se llamaba Que Viva México y que acabó en un gran desastre. Pero la primera idea fue quizá establecer en Guanajuato, si fuera necesario, para poder hacer un documental de investigación sobre por qué Que Viva México había fallado. Aunque existe la evidencia, ahora parece haber mucho pietaje disperso por todo el mundo. Mucho de él está en México, mucho en el MoMA, en Nueva York, mucho en California, y de alguna manera llegó como negativo original en muchos de los Cinematheques por todo el mundo. El Cinematheque de París tiene muchísimo material, por ejemplo. Mucho de este material es accesible y creo que hay 9 reconstrucciones del material hasta ahora y se ha hecho a partir del material ruso que han proporcionado. Alexandrov, que era su pupilo, armó una versión por ahí de 1972 y uno de los baluartes de Einstein, Mary Citro, había hecho ya una versión también. No sé si algunos de ustedes han visto esto, pero
me parecen muy desencantadores. Me parece como una campaña de relaciones públicas para México de una forma con bastante cliché. Y yo creo que la inteligencia y el genio cinematográfico de Eisenstein realmente se está supeditado al hecho de que era un fantástico editor. Debo confesar que yo era el editor de cortometrajes en la BBC de Londres. Esos fueron mis inicios. Así que toda la cuestión de la edición es algo que comprendo muy bien y que me emociona respecto al cine. Y yo creo que a lo mejor emocionado es la palabra equivocado, pero que sí me ocupa y me causa una contradicción, porque Eisenstein, que era un realizador cinematográfico tan brillante, no le permitía editar la película. Y la complicación de esto y de que no haya sido posible sigue debatiéndose hasta ahora, y la gente no quiere aceptar su culpa. A Styland le preocupaba que Eisenstein se fuera a escapar o fuera a desertar, y entonces él pedía visas para salir había mucha gente que pedía visas para salir de Rusia y no regresaba, y la capacidad o la posibilidad de permitirles sabáticos legítimos fuera de el medio cultural ruso era cada vez más difícil, pero para que pudieran aprender acerca del cine, y por el hecho de que Eisenstein era tan joven y que de alguna u otra manera no estaba viciado, y que él siempre anotaba un memorándum de cómo lo perseguía el servicio secreto en Berlín y en París. Al final de cuentas acabó saliendo de Moscú y se fue para Hollywood. De nuevo, como ustedes saben, Hollywood fue un desastre, supongo. Eisenstein finalmente se fue sin haber hecho nada, y hay un recuento documentado de 27 proyectos distintos, de Sutter's Gold hasta el intento de filmar El Capital, que por supuesto nunca llegó muy lejos en Hollywood. Pero hay mucha evidencia, hay dibujos, hay producción, hay fotografías, y hay muchas reuniones, encuentros, saludando de mano a toda la aristocracia hollywoodense. Supongo que Eisenstein había estado solamente 6 meses en Hollywood cuando le llegaron llamadas urgentes de Moscú, llamadas oficiales, llamadas públicas, para pedirle que regresara a Moscú. Pero Eisenstein también tenía un asistente muy leal, que se llamaba Pera Altasheta, y Eisenstein le decía Pearl porque le gustaba Pearl White de Hollywood, y él tenía un afecto especial por esta actriz hollywoodense. Y bueno, la asistente hablaba muy buen inglés y eran muy cercanos, y de hecho se decía que Pearl estaba enamorada de su jefe. Tenían mucha confianza entre ellos y se escribían cartas muy personales, y Pera siempre estaba muy asustada de que se interceptara esta correspondencia, pero Pera siempre estaba al pendiente. Hay muchas cartas que se escriben entre ellos cuando Eisenstein estaba en Hollywood, y siguieron escribiéndose cuando Eisenstein estuvo en México, y fue a partir de esta información que está tan explícita y tan abierta en estas cartas que supimos del romance que sostuvo Eisenstein con Cañedo en México en general. Cañedo era de la Academia Mexicana, por todo lo que sabemos de él. Era un antropólogo y se había establecido para enseñar religiones comparadas en la Ciudad de México, en donde tenía un cargo en la universidad, y porque tenía una esposa y 2 hijos en Guanajuato, y también daba clases ahí. Pero creo que porque se sabía que
Cañedo entendía muy bien la historia de México reciente y era una autoridad importante respecto a la Revolución Mexicana, que era un tema todavía muy reciente, se le asignó como el guía oficial de Eisenstein durante su estancia en los alrededores de Guanajuato. Existe este libro famoso que se llama 10 días que sacudieron al mundo. Es un libro muy famoso que lo conocerán. Y la alegoría y la metáfora que yo querría perseguir aquí sería cambiar la última palabra de esa frase para que dijéramos la siguiente: 10 días que sacudieron a Eisenstein. Yo creo que mis películas se han referido mucho a Eros y a Tánatos, el principio y el final, que ciertamente el principio y el final de los 7.000 millones de personas que pueblan el planeta Tierra hoy. Eros y Tánatos, probablemente, y digo probablemente porque las circunstancias en el siglo XXI no son exactamente las mismas que fueron al inicio del siglo XX, pero estos son los no negociables. O sea, no sé nada respecto de ustedes en el público, pero sí estoy convencido que hubo 2 personas que cogieron, y disculpe por la palabra, pero cogieron para que ustedes estuvieran aquí. Ciertamente se van a morir, pero con base en eso podríamos discutir si Eros y Tánatos son importantes. ¿Y qué más es importante entonces en el planeta? ¿No? Jugamos un juego con Cañedo en la película. Cañedo sugirió que el dinero era un tema importante, pero eso ciertamente queda echado de lado porque hay mucha gente que no tiene dinero, entonces no puede ser muy importante. Por mucho tiempo no lo tuvimos como civilización. Y existe la manera en que el dinero podría someterse a la vida y la muerte para evitar una y pagar por la otra. Y Shakespeare dice que el otro tema es la creatividad en todas las disciplinas y del arte, es el concepto del poder. El poder también puede ser una forma relativa de tratar de interesarnos con el tema del sexo y la muerte. Sé que hay mucha evidencia que Eisenstein no describiría de la forma en que yo lo describo, pero esto tiene que ver con el principio y el final, el gran tema de nuestra vida, que es muy relativo a Eisenstein como él mismo. Hace muchos años, no sé si vieron ustedes la película que se llamaba El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, o si vieron otras películas que hablan de estos temas. Y las circunstancias entonces con estos viajes repetidos que hice a Guanajuato y me volvieron a invitar después de la primera invitación que me hicieron para montar una ópera en la ciudad, era para hablar acerca de mis películas y para presentarlas, y cada vez que iba estaba recabando cada vez más información. Yo no estaba realmente consciente de lo que estaba ocurriendo en mi imaginación, pero sí me parecía que que era como muy sensato pensar en este concepto de los 10 días que sacudieron a Eisenstein en esta ciudad en particular, en asociación con su aventura amorosa con Cañedo, y también para perseguir esta actitud muy eurocéntrica que es muy nociva para la forma en que en México ha sido tratado por Estados Unidos y por Europa. Pero bueno, teniendo esto en mente, empezamos a ver si era posible hacer un documental, y muy rápido empecé a escribir el diálogo de Eisenstein, y Eisenstein era muy elocuente, hablaba muy bien 5 idiomas, tenía nociones de otros 3, y toda su energía. Él siempre era el centro de cualquier reunión. Y por supuesto era un súper intelectual. Ahí había algunas personas que pensaban que era un tanto distante. Yo no creo que fuera distante, porque existen todas las pruebas de que podría haber sido muy encantador y muy divertido, y que se conocía bien a sí mismo. Nosotros
vemos durante la película la opinión que él tenía durante su viaje. Él decía que su cabeza era muy grande, que sus brazos eran demasiado cortos y sus pies eran muy grandes, y él decía que parecía un payaso. Y había material para poder elucidar un complejo de inferioridad. Las mujeres parecían estar encantadas con él. Él hablaba en sus apuntes de muchas mujeres, siempre pero los mantenía a una cierta distancia. Yo creo que a él siempre le preocupaba los conceptos que tenía de su propia sexualidad. Cuando estuvo en París, compró todos los libros posibles sobre técnicas sexuales y leyó, por ejemplo, el famoso análisis freudiano de Leonardo da Vinci. Quizá lo conozcan. Leonardo da Vinci estaba muy preocupado por este pájaro negro que sacudía su cola y su pico, y Einstein estaba intrigado con estas situaciones. Y esta idea de hacer un largometraje que proveniera del documental fue muy interesante para mí y para varios productores holandeses. He vivido en Ámsterdam durante 20 años y he tenido una asociación ya de muy largo tiempo con productores holandeses que siempre encuentran el dinero para poder satisfacer mis deseos y anhelos y sueños cinematográficos. La producción no se hizo a través de mis productores holandeses tradicionales, sino a través de una compañía satélite que estaba interesada en cortometrajes para televisión y en animación. Ustedes sabrán, o quizás sepan, que Einstein conoció a Walt Disney cuando llegó a Hollywood e hizo algunos comentarios bastante abruptos, que dijo que Walt Disney era probablemente el único y verdadero realizador cinematográfico, y porque había empezado desde cero, totalmente desde cero, y que había mucha gente que utilizaba cámaras y que ya estaban un poco en una escala un poco más alta, porque las cámaras son objetos poco inteligentes y muy estúpidos, aunque haya dos que me estén observando en este momento. Pero de alguna manera la cámara no crea, porque la cámara solo graba lo que está frente de ella. Pero Walt Disney, que era un animador supremo, de hecho hay una forma que debemos decir que él empezaba sus películas a partir de la nada, así que eran creaciones verdaderas. Entonces el enfoque fue esta inquietud irónica que este realizador cinematográfico no tuvo permiso, no pudo completar su obra. Y yo espero no sonar muy arrogante, pero yo quisiera sugerir que no queremos hacer otra versión del material que filmó Einstein en México, pero lo que sí decidimos fue hacer un filme que fuera un homenaje, que rindiera tributo a Einstein como el editor al que no se le permitió editar. Estoy cierto de que las personas que hayan visto la película se darán cuenta que es un ejemplo de mucha autorreflexión de una película no editada, y es una película que es profundamente autorreflexiva. Hay muchos paradigmas que hemos pedido prestados. Digo hemos porque en inglés no decimos pedí, porque no quiero sonar como la reina de Inglaterra que siempre dice yo, pero nosotros. Pero bueno, ustedes entenderán que nadie puede realmente hacer una película como un solo individuo. Yo, como aprendí a pintar, aprendí que el pintor tiene una relación específica con su tema y con el mundo, y que debe perfeccionar, pero hay una forma, probablemente con la excepción de Gilbert y George. Un pintor es un ente individual solo, que sobrevive o fracasa por sí solo y que no sufre de toda esta concatenación de gente y de vida grupal que viven los realizadores cinematográficos. Entonces, durante mi carrera he tratado de comportarme dentro de la ética del pintor, pero
no pinto, ¿no? Entonces, les voy a contar una anécdota de eso, pero para poder, quisiera yo utilizar el estatus que los pintores han logrado para sí mismos. Hace como 6 meses estaba en Italia y llegó un periodista italiano que me pregunta cómo empezó su carrera como pintor, señor Greenaway, y ahora de repente es un realizador cinematográfico. Y yo le dije que siempre me sentí desilusionado y muy triste de que las pinturas no tuvieran música. Y creo que era una explicación en la que tengo que decir que yo lo que quiero hacer con mis películas son pinturas con música o con soundtrack. Entonces, creo que no quiero ver nada con los conceptos de literatura o de narrativa en estas declaraciones. Pero bueno, quería yo rendirle tributo a Einstein como un gran realizador cinematográfico, y debo reconocer a mi productor más que a mí mismo, porque me sugerimos que el cine está llegando a su fin, y bueno, podríamos discutir esto durante muchas horas, por supuesto, pero existe el sentimiento de que ahora es el momento. Y me acuerdo que ya viene el año 2017, que será la celebración de Rusia cuando el ataque al Palacio de Verano en octubre de 1917. Pero si el cine está muriendo y si quieren cambiar estas películas que está cambiando para no ser lo que conocían nuestros padres y nuestros antecesores, este es el momento de celebrar al mayor realizador cinematográfico que haya yo conocido. Einstein tiene desventajas, está trabajando en los años 20 y yo creo que entonces no entendíamos de qué se trataba el cine. Todo el mundo, los que estaban que practicaban bajo la tierra y sobre la tierra, todo el mundo estaba haciendo experimentos en todas partes para tratar de descubrir lo que podría convertirse el cine, cuáles eran sus finalidades, lo que era, y este argumento perenne de que siempre queda presente. ¿Es una forma de arte o es una forma de entretenimiento industrial? Siempre está esta pregunta. Yo veo que esta película, que ya ha estado presentándose durante unos 9 meses, está llegando a países europeos, a Asia y a América del Norte y a China y demás. Para mí lo más difícil es siempre sentirme satisfecho con el elenco. El elenco es dificilísimo, conseguir el elenco es dificilísimo. Y para mí me tomó casi un año encontrar a el actor que podría tener este deleite casi infantil de hacer bromas dentro del cine y fuera del cine, y ser el actor adecuado. Elmer Bach, y que quizá no lo conozcan, es de Helsinki, es finlandés, y él fue el actor que elegimos, y esta es la primera película grande que hace, pero me encantó su personificación de Einstein, tanto que después del Festival de Cine de Berlín, cuando estrenamos esta película, le ofrecieron guiones para utilizar las características de este actor, y lo vamos a pedir que siga actuando como Einstein. Vamos a hacer una trilogía el primer festival de cine que se hizo en el mundo, dicen, se hizo en Lausanne, cerca de Lausana, en Suiza, y bueno, no se llamaba ni siquiera Festival de Cine cuando le pidieron que participara, y no pudo participar porque estaba asignado a hacer otra película rusa en aquel momento. Entonces Einstein fue a tomar su lugar. A los suizos no les parecía que la Rusia soviética fuera una entidad, entonces era casi imposible que un soviético pudiera obtener una visa para llegar a Suiza, pero Einstein, que manejaba muy mal y que era muy inteligente, logró pasar todas las barreras por ahí de Zúrich y logró entrar de manera ilegal a Suiza. Esa será la primera película de la trilogía. La segunda es una película sobre Einstein en Hollywood, y la tercera parte que ya hicimos, que ya vieron algunos de ustedes, es
cuando él vino a México. Lo que yo quisiera hacer para ustedes quienes han visto la película y también para refrescarles un poco la memoria y para mostrar la emoción de estos conceptos de la artificialidad del cine, no como texto ilustrado, no como teatricalidad. Me quisiera mostrarles los primeros 5 minutos de la película y después quisiera yo hablar de diversas porciones de la película que se pudieran manifestar. Entonces, si me permiten, me gustaría, tengo por aquí a un asistente invisible y quisiera oprimir el botón y mostrarles los primeros 5 minutos de la película. ¿Podemos apagar la luz, por favor? Porque el cine funciona mucho mejor a oscuras. Ojalá que tengamos sonido. Tenemos un excelente compositor que se llama Prokofiev, que ha sido el acompañante y creador de cine con Eisenstein. No oigo el sonido. No escucho el sonido. Ayuda, por favor, ayuda. Sonido, por favor, sonido. Can I have a little more volume? Más volumen, por favor. Good. More volume, less light. In 1931, the Russian film director, El director cinematográfico Sergei Eisenstein viajó a México para hacer una película que se iba a llamar Que Viva México. Eisenstein tenía fama mundial fundamentada en la reputación de sus 3 películas que todas se habían hecho en la Rusia soviética. Huelga, que hablaba acerca del alebrestamiento civil, también el buque de guerra de Temkin, que hablaba de un motín de la carne podrida, y Octubre, que era la celebración de la Revolución Rusa. En el occidente, la película se llamaba 10 días que sacudieron al mundo. Y esta película se puede llamar Los 10 días que sacudieron a Eisenstein. I arrive accompanied by flies. They have been with me ever since I crossed the Mexican border. Las moscas han estado conmigo desde que llegué a México. Me pregunto si las traje desde Moscú. I recognize them. They are Soviet. Las reconozco, son moscas rusas, tienen acento ruso. Tienen este ojo como los míos, tienen los ojos como los míos, así, hinchados, de tanto ver, de tanto ver. Diego, Sergei, mi amigo, Frida. Encantado. Jorge Palomino Cañedo y el Guanajuato Gay.
Sergei Eisenstein. Sometimes a Russian Sergei Eisenstein, a veces un director cinematográfico o director cinematográfico retirado. Él es Alexandrov. And this is Edward Tisset, camera. Y este es Edward Tisset. Adelante, señores. Bienvenidos. Hey, look. Quiero hacer dos comentarios respecto al inicio de la película. Los 5 minutos iniciales de una película son el momento más crucial de la película, porque hay que presentarle al público no nada más el lenguaje, sino también una sensación del contenido que sigue. Entonces, la parte más difícil de cualquier película son estos 5 minutos. Pero también parece que se sugería, Truffaut sugería que de alguna manera los realizadores cinematográficos se dejan ir durante estos 5 minutos iniciales de la película. Por supuesto, esta película es una ay, dije darwiniano, eso salió el Freud que todos llevamos dentro. Y es muy einsteiniano, las tomas a los ojos. Esta es una de las cosas que él utilizaba en sus primeras 3 películas, que hizo la de Octubre de Huelga y la del Buque de Guerra. Esta es una parodia, pero también quería yo rendir tributo a la manera en que Eisenstein hacía sus filmaciones. Existe también una oportunidad deliberada de poder abrazar el lenguaje cinematográfico de Einstein que tenía sobre la realización cinematográfica. Como pueden ver que se reconocía ya la probabilidad de hacer imágenes múltiples. Ustedes habrán visto la película de Napoleón de Abel Gance y pueden ver que también está aquí reconocido. Aquí presentamos a Einstein como un héroe y tenemos 3 películas paralelas, 3 pantallas paralelas que está haciéndose un estilo de cubismo cinematográfico que permite ver ambas partes del mundo al mismo tiempo. El barroco les da el pasado, el presente y el futuro, todo al mismo tiempo. Jean Gris les da el conocimiento de las tomas de cerca, de lejos y del medio. Entonces, esto no lo hace cuando tienes un solo recuadro. También existe la necesidad de limitar los conceptos. Yo creo
que el cuadro dentro de la cinematografía es lo más abyecto. Yo no los veo a ustedes en un cuadro, ustedes no me ven a mí en un recuadro. Todos tenemos cabezas giroscópicas y nunca nadie ve al mundo como un sitio quieto, como una toma fija, sino que la pintura también tiene una marcha alrededor del marco, y eso no tiene ninguna relación con la forma en que nosotros percibimos el mundo. Pero si se tiene un cuadro, hay que asegurarnos de utilizarlo. Entonces, los parámetros del paralelogramo van a estar llamando tu atención, pero si se hace 3 veces, porque se multiplica la intensidad. Pero también se puede ver que existen muchas otras referencias cinematográficas. No sé qué tan sofisticada sea su educación cinematográfica, pero Eisenstein brincando en la cama es una referencia a Renoir, que era uno de los grandes visionarios del cine, que hizo exactamente lo mismo. Y cuando Eisenstein cae sobre la espalda, no es por casualidad que se acueste así, porque toma la postura de un crucifijo. Y está la trilogía representada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También está el concepto de que puede existir una Trinidad extranjera que no es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino se llama el laptop, el teléfono inteligente y a la cámara, por ejemplo. Y con esto, por supuesto, como ustedes lo sabrán, ustedes tienen sus cámaras, sus teléfonos y su cámara, pueden tener, su computadora, pueden tener acceso a los 7.000 millones de personas que viven en este mundo. Y yo creo que el catolicismo con el Concilio de Trento ni siquiera pensaron en más de 300 millones de personas. Entonces no hay manera que esto puede equivaler al concepto actual de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Por supuesto, las abuelas fueron buenas católicas y estarían un poco atacadas de la forma en que les estoy hablando ahora, pero bueno, estoy siendo demasiado provocativo, me dicen. Esta referencia se hacen muchas referencias durante esta película. La película dura 100 minutos, más o menos, y creo que hay también reflexiones muy personales. Yo tengo Maskins y Marian Baud pensamos en presentar la película como algo que ocurría antes, pero también la realización cinematográfica es un juego que juega el director, que soy yo, con el público que son ustedes, y un juego superlativo que solamente los maestros en el juego pueden ganar. Entonces, lo estoy diciendo como una confesión personal. Espero decirles que solamente yo ganaré el juego, porque yo les doy oportunidad de participar en el juego, pero nunca van a ganar, porque yo soy el director y yo soy el realizador cinematográfico. También hay referencias a Fellini, del hombre que habla con su pene, que es una parodia. Y bueno, estoy haciendo ya aquí distintas referencias, y hay muchas referencias a películas y a pinturas famosas. Hay formas en las que la película se refiere a películas que se refieren a películas, y de repente cuando dice el hombre, hay algunas referencias que él hace en su lengua que están haciendo citas de Shakespeare. ¿A quién citan los mexicanos? Citan a Quijote. O sea, muchas de las cosas que uno dice ya ha provenido de las bocas de otras personas. Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que hay muy pocos realizadores cinematográficos que se volvieron realizadores cinematográficos por simplemente observar la vida. Muchos artistas se vuelven lo que son, ya sean pintores o realizadores cinematográficos, por ver ejemplos de otras formas de arte. Entonces, muchos realizadores cinematográficos se vuelven realizadores cinematográficos por ver películas, no por ver la vida. También quizá sepan o quizá estén inclinados a ver que la película tiene que ver con la estasis, es apolónico, y
cómo está toda la información recopilada, cómo está todos los libros atados. Y esto tiene que ver con las composiciones. Las composiciones muchas veces son muy simétricas. Lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? Lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está en la derecha. Aquí hay que ver la película completa para que entiendan lo que les quiero decir. Pero piensen en esta iglesia en la que estamos. Basta verla para poder entender el concepto de simetría, y que, por supuesto, se incluye mucho en el arte renacentista, en donde están los personajes puestos en un paisaje arquitectónico o en un paisaje urbano o rural, pero es muy difícil hacer conceptos de simetría en el tiempo. Yo les puedo decir que con la información que tengo ahora, no se los puedo decir de manera completa, pero si ven toda la película se van a dar cuenta que hay una simetría en el tiempo. La primera toma de la película es igual a la última, la segunda, la penúltima, y así se va hacia atrás. Para poderle dar, pero no les voy a decir todo, pero le quiero decir a la gente que no ha visto la película que se puede hacer una medición de la película, y que hay un momento muy punzante a nivel social, político y sexual, y espero también decirles que es el centro de la película, es cuando la bandera rusa es introducida por el ano del héroe central. O sea, imagínense lo que eso significa. Ahora, el concepto del uso deliberado del lenguaje cinematográfico y que no pudiera manifestarse en ninguna otra parte. Yo creo que esto indica cómo hacía Eisenstein sus películas, y yo creo que hay gente que diga que es la forma en que a mí me gusta hacer mis películas. Es cierto que una gran obra de arte tiene que ser un punto de equilibrio entre su contenido y su lenguaje, y yo creo que hay algunas personas, pocas personas comparativamente, que me critican por estar obsesionado con el lenguaje de la estructura. Y yo creo que es de muchísima importancia. Yo creo que el medio sí es el mensaje. El lenguaje es la película. El lenguaje es el contenido. Los franceses durante unos 60 años nos han dicho que debemos acordar que el estado actual de la creación artística no existe ya nada que se llame contenido. Voy a decirles, el contenido se convierte en el lenguaje, dicho de otra manera. Esto presupone que hay una preocupación por la artificialidad, que es parte de la fascinación que tengo con Eisenstein, y creo que también nos estamos tratando de apartar de este concepto de que todo lo que se ve son manifestaciones desencantadoras del cine. El cine es un medio basado en texto. Nadie de aquí, de este público, ha visto una película que no empezara con texto. Está este cordón umbilical que irremediablemente une al cine con un libro. Yo soy un pintor, y sí hay una manera en que debemos hacer que el cine sea tan lleno de imágenes como sea posible. También debo decir que el cine es muy malo con la narrativa, por eso siempre hay que salir del cine a las librerías a buscar el contenido. Creo que también hay maneras muy evidentes en donde podemos decir que los grandes eventos cinematográficos del mundo en los últimos 12 o 15 años es Harry Potter y El Señor de los Anillos. Estos no son películas, son textos ilustrados. Cuando salgan de aquí pueden irse al mercado y uno puede buscar el libro. Pero ¿por qué se hacen tan especiales? Porque esa es la condición de Eisenstein, la condición de Godin y de la forma en que hemos creado las películas. Tanto es así que creo que podría yo repetir lo que les dije antes, que hemos visto películas que significan 120 años de texto ilustrado. Yo creo que la revolución digital va a cambiar mucho de eso, pero solamente se podrá perseguir y se podrá buscar si encontramos buenos ejemplos. Lo que yo buscaría hacer, y quizás suena un tanto pomposo, pero a mí lo que me gustaría
sería eliminar la pantalla única, que para mí es una manera muy inadecuada para responder la forma en que nosotros vemos el mundo. A mí me gustaría y desearía poderme apartar del concepto de que el cine sea un medio de conceptos de relatos del pasado y que fueran de relatos del presente, y que fuera posible pasarles una película el lunes que estuviera modificada para el martes y para el miércoles y para el jueves y para el viernes. Y son problemas terribles, por supuesto, para quienes manejan y distribuyen las películas, pero como tenemos a YouTube, quizá ya podemos deshacernos de los intermediarios. Yo quisiera hacer un cine multipantalla de tiempo presente y que no fuera narrativo. Y esta es una propuesta muy, muy, muy difícil, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo demonios podrías hacer que eso funcionara? Yo pues no puedo decirles de manera absoluta, pero sí la búsqueda se está haciendo, y quizá todos sepan que actualmente hay argumentos filosóficos que consideran qué es la narratividad, cómo funciona. ¿La necesitamos acaso? En la escuela de arte siempre me dijeron que la mejor pintura era la pintura no narrativa. Y entonces mi pregunta ahora es, ¿por qué no podemos hacer que el cine no sea narrativo? Hay que regresar dentro de 10 años, y si sigo vivo, pues les voy a enseñar cómo seguí en mi búsqueda. Pero sé que no estoy solo. Hay muchísima gente ahora que siente lo mismo que yo. Y en 1860 la narratividad desapareció de la pintura. Quizá quieran marcar esa fecha, esa pintura de Monet de el atardecer en la abadía de Westminster, y en ese momento cambió el concepto de la pintura, porque él tenía la responsabilidad de contar historias, y hay que ser un archivo de los fenómenos del mundo y concentrarse en sí mismos. Y he hecho 14 largometrajes, y pienso que es difícil saber hacia dónde vamos a avanzar, pero sé que para otros realizadores esto sería búsqueda también. A mí me gustaría que Eisenstein fuera entendido en estos términos. Quiero decirles que lo hagan a través del cine, el cine que ha tenido su propia artificialidad. Y con esto dejo de hablar. Bueno, no dejo de hablar, les voy a mostrar una cosita más. Para quienes hayan visto la película, hay un indicio de que Eisenstein pudo haber sido un caricaturista. Acuérdense que está muy entusiasmado con Walt Disney. Y de hecho, durante un tiempo estuvo entre el personal de Pravda, que era el periódico ruso que se llamaba La Verdad, y era muy hábil, y hay muchos dibujos de su adolescencia y de etapas posteriores, y muchas veces se metía en problemas, quizá por las dudas que tenía sobre su propia sexualidad, de que hacía demasiados dibujos eróticos. Y habiendo ya intentado empezar mi carrera como pintor y como dibujante, yo quería hacer mis propios dibujos eróticos, como Eisenstein. Y varias veces me han invitado a un museo extraordinario en la Ciudad de México. Muchos de ustedes han de haber estado ahí. El Museo de los Artefactos Precolombinos, en donde están las figurinas de barro que tienen un objeto de fecundidad y de objetos sexuales. He hecho un libro a partir de todo esto, y ahora estoy en problemas otra vez. A ver si puedo quitar esto. Es una serie de dibujos, como pueden ver, son tinta negra sobre papel,
Si bajamos la luz, por favor, puedo para pasarles los dibujos. Estos dibujos ya se pusieron como un catálogo en un libro, y cuando se distribuya la película en la Ciudad de México en enero, también tendremos una exhibición de estos dibujos. Pueden ver los elementos de erotismo y que están relacionados con los artefactos de cerámica precolombinos, y ven que nos vamos acercando cada vez más a la actividad de Eisenstein. Estas banderas hay que tomarlas en cuenta porque son el artefacto que se asoció íntimamente con la postura sexual de Eisenstein. Pueden ver, aquí está entrando la bandera en el ano del señor Eisenstein. Y de hecho, estos dibujos son información para el cartel de distribución de la película en México. Hay una gobernadora que es muy importante para la secuencia de la película sobre el tipo de guerra. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo disponible. No sé si alguien tenga algún día que quiera abrir un diálogo provocativo conmigo, y yo con mucho gusto les contesto provocativamente. Pido, por favor, si van a hacer sus preguntas en español o en inglés, que las hagan al micrófono para que pueda yo traducirle al señor Greenaway. Hay un micrófono en el público. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Felicidades por su película. Ver quién me está preguntando. Quisiera preguntarle acerca de la recopilación de la información del film. Cuando estaba haciendo el guión, ¿cuál fue lo que lo empujó a hacer este tipo de film, de producir con este compositor, con este artista, y acerca de la recopilación de su vida y bueno, del desarrollo del guión? Creo y espero haber dicho esto ya, pero a ver, lo voy a volver a decir. Yo descubrí personalmente a Eisenstein cuando fui estudiante de arte en Londres, pero no apunté nada en general. Entonces mi conocimiento general viene a partir del proceso, de la ósmosis, de armar todos los hechos. Siempre pienso que solo hay historiadores, no hay historia. Y la mayoría de los historiadores son mentirosos. Entonces, voy a ponerlo de otra manera. Digamos que la historia es solamente una rama de la literatura. Es muy, muy difícil que usted demuestre que yo estoy equivocado, pero también es muy difícil que yo demuestre tener la razón. Pero yo creo que muchas de las formas en que organizamos la pintura, el cine y la literatura ha seguido estas líneas de acomodo de la información. Yo creo que la información básica siempre se muestra en las películas. Entonces, todo lo que leo y todo lo que hago como análisis crítico de las películas, siempre me remito a la información básica y a las películas que han hecho. Entonces, voy a hacer una respuesta corta. Yo creo que hay que estudiar. El estudio de las películas han producido el artefacto que nos permite mostrar nuestra película en México.
Peter. Peter, You were saying that estaba diciendo usted que las películas deben ser pictorial medium. un medio no narrativo, sino más bien de ilustrativo. Wouldn't animation be the perfect Si eso es cinema? cierto, For example, films ¿cuál sería el cine perfecto? Jan Swanmeier, Por ejemplo, las películas de Jan Swanmeier, que ha hecho películas más de estilo surrealista y no narrativo. ¿Tiene algo que decir usted al respecto? Your general premise, yes. La premisa general es sí. Quizá conozcan a los hermanos Quay, que son pupilos de Swanmeier, y he trabajado con ellos para saber lo que se puede hacer en el área. Sin embargo, ¿piensa usted que hay películas de animación clásicas, realmente clásicas, que pudiéramos poner ahí con el drama real de sofisticación real de la vida? Yo creo que muchos actores dicen que sienten que ya están actuando en caricaturas. Pensemos en Shrek. ¿Shrek es una caricatura? Yo creo que no lo es. Todavía podemos remitirnos a las caricaturas de Tom y Jerry, que para mí eran extraordinarias, que eran estas caricaturas bidimensionales y que cambiaron el concepto de animación. Para mí, ellas son la mejor ejemplificación de esto. Y los hermanos Clay persiguen al perseguir la animación, se estaban apartando demasiado, a mi gusto, de estas ideas de dibujos en movimiento que pueden ser tan ingeniosos, tan perceptivos y tan creativos. No sé, Terence Stamp, con él trabajé alguna vez, que estaba harto porque nunca conoció a ningún actor. Todo era con pantalla verde y que ya no había nada de interacción humana. Y él pensaba que el futuro del cine sería la animación y solamente la animación. Here, Peter. Can you see me here? Behind the stupid camera. Aquí detrás de la cámara Can tonta. you repeat us the ¿Nos puede repetir el two next nombre de los dos capítulos, de los siguientes dos capítulos de su trilogía y cómo va funcionando este trabajo? Como voy a estar más tiempo en Suiza, estoy haciendo una película de Brancusi, el escultor que caminó desde Bucarest a París. Es una película sobre un camino y si uno quería tener alguna importancia cultural, había que estar en París a principios de los años 20. Ahí estaba Giacometti, estaba Picasso, estaba Eisenstein, estaba Dalí y Brancusi quería estar ahí. Es una consideración de ese concepto, pero como estoy pasando tanto tiempo en Suiza, eso fue lo que me sugirió que esta fuera la primera película de la trilogía. También hablé un poco de la noción de que Eisenstein domina lo que se conoció como este primer festival de cine en el mundo, cuando logra conocer a todos estos críticos cinematográficos, a los cineastas franceses, alemanes, y que estaban empezando a tratar de entender su medio. Y déjenme repetir, yo creo que el principal acceso de duda y de argumento fue que, bueno, Eisenstein hasta se peleó con el cineasta alemán, pero hablaban acerca de este concepto de entretenimiento industrial o si el cine es entretenimiento industrial o arte. Yo sí creo que es una película es un argumento, que todavía no se puede responder. Estamos haciendo la otra película que tiene que ver con Eisenstein en Hollywood. Hay mucha gente que no le gusta la palabra Eisenstein y le gusta la palabra Hollywood, y para eso logramos conseguir los fondos rapidísimo y vamos a empezar a hacer la cinematografía en febrero del año próximo. Well, I mean, this question is about
La pregunta tiene que ver con la presentación del personaje. Dijo usted que es un gran fanático de Einstein. Entonces, ¿no está haciendo una caricatura del personaje en la película? ¿O lo puede presentar como una persona real? Bueno, imagínense que me he metido en grandísimos problemas con Rusia. No nada más con el señor Putin, que negó la posibilidad de que el ruso fuera homosexual, que por supuesto no es lo que siente la gente en las calles de Moscú o de San Petersburgo, sino que es un fenómeno político, porque se trata de denigrar lo laxo de la moralidad en el occidente. Pero entonces tiene que ver más con razones políticas, pero para mí va a ser una idea que tenía de dos partes. Una era por qué estaba un extranjero haciendo una película de su héroe cinematográfico más importante y que el realizador no fuera ni siquiera ruso. Esto, por supuesto, irritó a muchos rusos. Entonces, a ver qué hacen ellos como respuesta. Pero creo que la otra cosa es que Einstein era un super meta intelectual y esto de alguna manera lo hacía un personaje sombrío, académico y hasta divertido, pero lo que yo quería hacer era realmente reconocer el hecho de que fue uno de los grandes realizadores cinematográficos, pero que también era un hombre físico con problemas de moral, con problemas de debilidad de carácter, y vemos toda su actividad física, o sea, se defeca en la pantalla, orina en la pantalla, vomita en la pantalla, es misógino, tiene sexo en la pantalla. A veces es como un niño ingenuo, pero también tiene un tipo de asexualidad y él se puede desnudar enfrente de la sirviente y se va a bañar al corredor. Pero cuando entra esta autoconciencia de la sexualidad, entonces empieza a tener una actitud respecto a su desnudez y a su vulnerabilidad. Y yo creo que los rusos sienten que eso no es suficientemente sagrado. O sea, hay que hacer una reverencia ante los héroes. Y a mí eso pues no me preocupa. Yo creo que es un concepto innecesario de la reverencia. O sea, no debo hincarme frente a un artista que sea mi ídolo, sino yo creo que más bien hay que tratar de entender al artista. Y los rusos, no son solo los rusos los que piensan que es un fenómeno, pero la gente que esté interesada en este tema piensa que tocado a su majestad y eso no les gusta, pero a pesar de todos los odios y todas las amenazas respecto a mi futuro cinematográfica, la película Einstein en Guanajuato sí logró colocarse en el Festival de Cine de Moscú y ahora hay muchísimas invitaciones, me llueven invitaciones para que vaya por todos los países exsoviéticos en Europa y que vaya a Odessa y a Minsk y a Kiev y a Vladivostok. Entonces, una sección del público ruso sí está suficientemente intrigado e interesado en ver esta película. Me pareció muy interesante lo que hablas de tu búsqueda sobre las pantallas divididas y del montaje y sobre cómo el cine está muriendo en ese sentido y cómo no se innova y no se sigue desarrollando eso. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre tu búsqueda en ese sentido y cómo, no sé, como algunas ideas que tengas y cómo manejas el montaje para seguir desarrollando, ¿no? En ese sentido. Ustedes pueden ver que hay varios aspectos de edición y de formación y de encuadre que me acompañan desde el cine
desde los inicios de mi cine, pero creo que ahora utilizamos bastantes técnicas digitales. Podemos hablar de un par de ellas. Ustedes saben cómo, bueno, supongo que la mayor parte de la arquitectura de la Europa occidental se basa en una rejilla, igual que el cine, y lo que intentamos es cambiar esto. Buscamos en la arquitectura de Libeskind y Gehry, en donde ya no tenemos una rejilla que domine la idea de la arquitectura, sino que sea más fácil utilizar distorsiones y que no son muy fáciles de lograr con los lenguajes digitales contemporáneos. Entonces, quiero introducir un elemento emocional al concepto de la arquitectura apolónica. Acuérdense que les dije que yo lo revitalizaría a través del color. O sea, las ciudades mexicanas son muy coloridas, pero imagínense si lo comparamos con otros prospectos urbanos europeos que son sin color. Y yo creo que hay que volver a seleccionar, a dar color, a animar. Hay gente como Ansel Adams, que trabajaba en fotografía al principio de los años 30, que ya tenía una idea de lo que se podría hacer. Yo trabajo con un director de fotografía holandés, DNP, que es maravilloso y que él piensa que su trabajo no ha terminado cuando quita la cámara del tripié y sigue tocando y retocando y retocando y manejando la imagen hasta que haya terminado con ella, de alguna manera poco ortodoxa, porque no acaba en la cámara. Lo que veo que está ocurriendo ya es que primero se filma y después se ilumina. Y esto, por supuesto, podría parecer un oxímoron, pero si no te gusta la iluminación que se tiene, si estás utilizando la luz natural o la luz artificial del estudio, ahora es posible retocarla, y esta es una herramienta extraordinaria que pienso que se puede utilizar. No quiero yo saturarlos de todas estas cuestiones tecnologías, pero hay mucha gente que conoce el 4K HD, que es alta definición 4K, y Silicon Valley está trabajando ya con la industria del cine y que esperan tener material mucho mejor. Están hablando ahora de 16K, que a mí me suena como a chiste. O sea, 16K son 4 veces mayor resolución que la que tenemos ahora. Y te dicen que podrías ver a un ratón en la luna. Yo no lo creo en lo absoluto, pero imagínense la metáfora tan bonita. Bueno, yo creo que todo esto cada vez está siendo más emocionante. Otras de las imágenes del paisaje en esta película no se filmaron con una cámara cinematográfica, sino con una cámara de alta resolución. Entonces, ahora hay una línea muy tenue ya entre las cámaras fijas y las cámaras cinematográficas, y yo creo que tenemos que encontrar la manera de poderlas utilizar. Por supuesto, antes estaba el acercamiento y la toma a larga distancia y a mediana distancia, pero ahora puedo tomar yo una toma y la resolución es tan buena que puedo hacer mi close-up desde la toma amplia, y eso recorta el tiempo de filmación, porque puedo hacer todas las tomas al mismo tiempo, y después las puedo cortar, recortar y reencuadrar por mí mismo. Pero ahora el cine puede hacer esto, no se podía hacer antes. Y toda esta tecnología, Microsoft inventó algo nuevo, inventa algo nuevo todo el tiempo. Entonces es muy difícil mantener toda la información en mi cabeza. Pero yo trabajo mucho con los colaboradores que son la generación de la laptop, y muchos de mis colaboradores son muy jóvenes y tienen una gran curiosidad, nada más por la pura emoción por el medio.
y ellos me retroalimentan con muchas ideas y yo sería extremadamente idiota si no los aceptara. Yo vivo en Ámsterdam, pero a 60 kilómetros de distancia está Rotterdam, que es como el Silicon Valley de Holanda, y están produciendo los mejores DJs del mundo y tienen una industria musical muy, muy vibrante, pero también estoy trabajando con un programador de Rotterdam que está escribiendo las historias de Greenaway a través de una historia. Él ha tomado mis películas y ha seleccionado tropos y palabras y hasta puntuaciones que existen cuando escribo mis guiones y lo ponen todo en una máquina y me dicen, cuando necesites un guión de Greenaway ya no te tienes que preocupar porque nosotros te damos el software. Y actitudes como esas me resultan muy divertidas y muy emocionantes. Es muy emocionante conversar con esta gente. Por lo que respecta a la segunda parte de tu pregunta, déjame contarte otra anécdota. Yo estoy muy convencido de que Jean-Luc Godard él está muy involucrado con esta cuestión de la inteligencia cinematográfica y él deplora que tengamos un medio basado en el texto, pero él dice, en la forma en que hemos armado el cine, alguien como yo o como él, bueno, que sea yo, no él, no puedo llegar con un productor o un estudio cinematográfico y decirle, tenemos 4 pinturas, 3 litografías y un libro de películas y decirle, dame el dinero. Nosotros hemos llevado al cine a estar tan consciente del texto que es casi imposible solamente depender de la imagen como una manera de garantizar el éxito de una película. Yo creo que hay mucha gente que está tan involucrada detrás de la cámara en el cine que exigen que la literatura se convierta en realización cinematográfica. Y espero no insultar a nadie con lo que voy a decir, pero mucha gente tiene analfabetismo visual. A ver, vamos a hacer un truco aquí. Digan con sinceridad, ¿quiénes aquí creen que tienen alfabetismo, que tienen entrenamiento visual? O sea, todos nosotros somos muy sofisticados para poder manejar información en texto, más allá de las barreras del lenguaje. Todos los días manejamos textos, pero nos han entrenado, nos han enseñado. Nosotros aprendemos a utilizar palabras de nuestras madres después en la escuela primaria, en la secundaria. Nos han organizado y nos han enseñado a podernos comunicar y entender a través del texto. Pero cuando tienes por ahí de 11, 12, 13 años y entras a la escuela secundaria, la maestra te dice, guarda las crayolas, saca las pinturas y ponte serio. Ya no, porque no vas a poder pagar la comida ni la hipoteca si manipulas las imágenes, nada más. Entonces ahora esto significa en que las mujeres son más afortunadas porque viven hasta los 85, los hombres vivimos hasta los 80, pero hay una forma en que si uno deja de pensar en la manipulación y el entendimiento de la imagen a través de este analfabetismo visual, hay 60 años de la vida en donde uno no va a tener asociación con el lenguaje visual, que a mí me parece muy, muy infortunado, porque es una forma de empobrecernos, no simplemente porque vamos a dejar de disfrutar el lenguaje visual, sino que porque la sociedad cada vez más y más y más depende en el concepto de la imagen gracias a la revolución de las tecnologías. Pero nuestros alfabetos, los jeroglíficos son más económicos para crear todo un lenguaje semiótico. Yo creo que las generaciones a futuro y nuestros sistemas educativos, vamos a intentarlo. A ver, suban la mano que fueron a la escuela de arte, de diseño o de arquitectura. ¿Quiénes fueron a la escuela de diseño, arte o arquitectura? Suban la mano para poderlos ver bien. Hasta arriba. Bueno, pues siempre resulta así. Es como el 8%, solamente el 8% de ustedes realmente tienen la temeridad de imaginarse de que tienen educación visual. O sea, quiere decir que el 92% del público
tiene analfabetismo visual. Digo, no los culpo, no es su culpa. De alguna manera es la forma en que hemos organizado los sistemas educativos por todo el mundo. Pero la verdad se ha dicho es que por ahí de 1960 se estableció la mejor educación que se podía tener y se hablaba de los conceptos de historia. No, lo mejor que podemos hacer es entrenarnos como arquitectos, porque como arquitectos uno sabe todo de todo. Uno sabe de historia, sabe de negocios, sabe de materiales de construcción, se sabe sobre la posteridad y hay que tener un ojo en el futuro para poder lograr construir una buena construcción. Yo, en el siglo XX, en el siglo XXI, la mejor educación a la que uno puede aspirar es convertirse en cinematógrafo. Yo no creo que eso sea cierto. Es cierto, no lo pienso de manera egocéntrica. Pero yo sí creo que si uno quiere tener éxito como realizador cinematográfico, uno tiene que tener acceso a muchas disciplinas, a mucho conocimiento académico, a muchísima sofisticación visual, porque esto les daría muchísima fuerza. Y podrían utilizar todas esas disciplinas en la forma en que se aborda en la arquitectura, pero en forma contemporánea. Cuando voy por el mundo y hablo con la gente y les pregunto qué es lo que quieren hacer con su vida en el futuro, hace 10 años la gente me decía, quiero ser director cinematográfico. Hoy, cuando les hago la misma pregunta, la gente me dice que lo que quieren ser es curadores de museos. Hay un cambio, pero es un cambio muy interesante. La noción de realización cinematográfica está limitada a tus oídos y a tus ojos. Pero, ¿qué sentido del olfato, del toque o de la humedad o de la temperatura? Pero cuando uno trabaja en el mundo real y te conviertes en curador de museo, que esa es la industria de mayor crecimiento en todo el mundo, los museos, las galerías de arte, el concepto de recapitular nuestro patrimonio, nuestra herencia, se tiene un contacto fisiológico con el mundo y poder construir y editar y restaurar y reacomodar en un mundo real, se tiene este concepto muy global donde están los 6 sentidos involucrados. Y yo creo que sería mucho más valioso y mucho más interesante que simplemente ser un realizador cinematográfico. Con esto damos terminada la masterclass del maestro Greenway. Queremos darle las gracias. ¿Sabes quiénes van a pasar? ¿Ya tienes a...